Bienvenidos. Esto es 9 siglos de cruzadas. La campaña de Castelfidardo. Apenas habían tomado posesión los nuevos mandos del ejército pontificio, cuando en mayo de 1860 un nuevo suceso aceleró los acontecimientos y trastornó todo el panorama. Una expedición de revolucionarios italianistas, capitaneada por Garibaldi e instigada en secreto por el gobierno piemontés, desembarcó en Sicilia y obtuvo rápidos e inesperados éxitos hasta el punto de entrar en Nápoles el 7 de septiembre. Tan solo le faltaba batir al ejército napolitano concentrado al norte de la capital. Ante la inesperada perspectiva de un foco italiano rival en Nápoles, pero republicano y exaltado, el gobierno piemontés hizo valer ante las demás potencias su condición de opción moderada y por ende preferible. Pero para que el ejército sardo compareciera en el sur de Italia, evitando la instalación definitiva en el de Garibaldi, era preciso atravesar el territorio pontificio de las Marcas y Umbría, y de paso quedárselos. Napoleón III, oficialmente garante de la integridad pontificia, dio su aquiescencia a regañadientes con su famoso hacedlo, pero hacedlo pronto. El gobierno de Turín, que decía guarnecer a las fronteras para evitar el hostigamiento de los estados pontificios, permitió la irrupción de varios contingentes de revolucionarios el 8 de septiembre. Después, Víctor Manuel envió un ultimátum al Papa exigiendo el licenciamiento de las tropas extranjeras, mientras el general Fanti comunicaba a Lamoricière que ocuparía las Marcas y Umbría si el ejército pontificio reprimía en ellas cualquier manifestación en sentido nacional en lugar de abandonarlas. Cual fuera el tono real de esta operación de policía, moderadora y monárquica, se trasluce de las arengas de los jefes de los cuerpos de ejército y permite imaginar cual fuera el de los garibaldinos. En realidad, las pretendidas sublevaciones populares no se produjeron y las operaciones comenzaron sin declaración formal de guerra, lo cual por entonces era todavía un escándalo más. Las tropas pontificias estaban dislocadas en previsión de insurrecciones e incursiones revolucionarias como las habidas o del peligro que se aproximaba desde las fronteras de Nápoles, y se encontraron con un enemigo regular muy poderoso y procedente del norte. Sus opciones eran escasas y se basaban en la ayuda exterior. Confiando en que la guarnición francesa en Roma protegería el Lacio y recibiría más refuerzos por el Tirreno, Lamoricière decidió concentrar su ejército de maniobra y marchar al puerto fortificado de Ancona a la espera de recibir la ayuda austríaca por el Adriático. La concentración y la travesía de los Apeninos, eludiendo al enemigo, fueron un éxito de maniobra y disciplina que demostró la nueva moral del ejército pontificio tras su recentísima reorganización. Pero al llegar a Loreto, comprobaron que el camino a la casi visible Ancona estaba ya cortado por fuerzas superiores y tenían que combatir ineludiblemente a las instaladas en Castelfidardo. En esa jornada los voluntarios demostraron su cualidad y su temple de cruzados. A la noche rezando y confesando devotamente en el santuario de la Santa Casa, y a la mañana siguiente, el 18 de septiembre, llevando el peso de los reiterados ataques para desalojar a las alturas dominantes a los piamonteses. No solo el ejército pontificio era ya inferior al sardo, sino que solo entró en combate la brigada mandada por el general Pimodán, unos 3.500 hombres que debían abrir el camino y cubrirlo para que el resto transitara hacia Ancona. A pesar del valor demostrado, aunque no en todos los batallones, los pontificios fueron vencidos dejando sobre el campo 88 muertos y 400 heridos, entre ellos Pimodán, que falleció esa misma noche. Al día siguiente capitulaba el resto del ejército, aunque solo cayeron prisioneros 3.000 hombres,
de los que 1000 fueron catalogados por los vencedores como alemanes, 600 como suizos, más de un centenar de franceses, otros belgas y 100 irlandeses. El resto eran dispersos, aunque alguna columna alcanzó Ascoli y alimentó durante un tiempo la guerrilla. Lamoisier consiguió llegar a Ancona con unos cuantos jinetes. Fue entonces cuando se descubrió que no había ninguna ayuda austríaca y que los franceses, incluso ya reforzados, se limitarían a custodiar el patrimonio de San Pedro, pero que su protección había dejado de incluir el resto de los estados. Ancona, sitiada y bombardeada por tierra y mar, resistió hasta el 28 de septiembre, dándose la circunstancia de que, entabladas las negociaciones con el almirante persano y con la bandera blanca alzada, el ejército sitiador siguió bombardeando la plaza que no había podido tomar y que no devolvía el fuego durante 13 horas más. Los prisioneros de la campaña fueron tratados de muy diferente manera. En tanto que los extranjeros fueron repatriados a su país de origen, los italianos compartieron un cautiverio cruel con los soldados del reino napolitano. A partir de 1860, los estados pontificios quedaron reducidos a un enclave rodeado completamente por el recién nacido Reino de Italia, que ambicionaba absorberlo también y hacer de Roma su capital. Comenzaba entonces la cuestión romana. Pero la situación del novísimo reino no era nada fácil. Temía la posible revancha de Austria, que aún poseía el Véneto. Debía hacer frente a la protección de Napoleón III sobre Roma y se sentía amenazado por los revolucionarios massinianos, procurando adelantárseles, pero sobre todo encontraba una gran oposición en el reino de Nápoles a su absorción. Justamente este último episodio fue despachado por la historia oficial con el término de bandidaje. Pero aunque terminara degenerando en un fenómeno puramente delictivo, hasta la derrota de Austria en 1866, tras la cual se apaga aquella resistencia, tuvo múltiples factores. Desde el legitimismo borbónico a la protesta social campesina, pasando por el sentimiento patriótico meridional frente a los intrusos piamonteses y sobre todo la reacción ante la implantación de la legislación saboyana, incluyendo el servicio militar y las medidas antirreligiosas. Aquella oculta guerra civil forzó a instaurar y prolongar durante largos años el estado de asedio en el Mezzogiorno. Empeñó a un ejército de ocupación que llegó a alcanzar unos efectivos de 120.000 hombres y supuso una durísima represión de todo género, tras la cual comienza el masivo movimiento migratorio transatlántico de aquellas poblaciones de Italia meridional que se prolongará durante decenios. Algunos de los voluntarios que acudieron a Roma a defender al Papa se pasaron desde allí a las partidas napolitanas. Al fin y al cabo, el enemigo era el mismo y se le combatía activamente, y la causa legitimista y la católica se sentían íntimamente ligadas. Entre los muy diversos legitimistas extranjeros participantes en un comienzo, destacarían finalmente por un número y calidad los españoles carlistas, alentados por la diplomacia isabelina, interesada tanto en auxiliar a sus parientes más cercanos como en alejar de España a sus enemigos y no aparecer envuelta directamente. Ante todas las dificultades antedichas, se explica que el Reino de Italia mantuviera una postura inicialmente moderada en relación con la cuestión romana. Así, ante la presión francesa, las tropas reales incluso contuvieron por las armas, en Aspromonte en 1862, la nueva expedición garibaldina para penetrar en el patrimonio de San Pedro, al grito de Roma o muerte. Luego, en 1864, se firmó la Convención de Septiembre entre Napoleón III y la Corte de Turín, donde las tropas francesas evacuarían paulatinamente el territorio romano, según se fuera reforzando el ejército pontificio, y el gobierno italiano renunciaba definitivamente a Roma como garantía implícita, de lo cual establecía su capital en Florencia. Además,
de prometer emplearse en evitar el hostigamiento revolucionario a través de las fronteras. Entretanto, en Roma, la reorganización y modernización de los estados era, pese a todo, un hecho logrado y prometedor, y también la reconstrucción de sus fuerzas armadas. Aunque el encuentro de Castelfidardo no fuera una gran batalla y resultara totalmente adverso, su eco en cambio resultó a la larga provechoso para las armas pontificias. Los propios adversarios se declararon sorprendidos por encontrarse unos voluntarios valientes y unos oficiales capaces, en lugar de los mercenarios despreciables que les había presentado su prensa. Para el mundo católico, aquella derrota a campo abierto de un pequeño ejército abandonado de todos cobró la magnitud de un sacrificio heroico y se habló de los mártires de Castelfidardo, aunque el adjetivo martirial corresponde aún mejor al ánimo de los voluntarios que después de 1860 se enrolaron bajo las banderas papales. Los prisioneros de Castelfidardo regresaron en cuanto pudieron a Roma y el batallón de tiradores franco-belgas tomó desde enero de 1861 el nombre que se hizo famoso de Zuavos Pontificios, y sus efectivos se incrementaron lenta pero continuamente hasta el año 1870. En octubre de 1865 fue nombrado el que sería último comandante en jefe del ejército pontificio, el general Hermann Kanzler, alemán de Baden y con una larga hoja de servicios a su santidad. A él se debe una enérgica reorganización consciente de que tras la Convención de septiembre, la palabra de Napoleón III, prometiendo su protección, no valía más que aquella de Víctor Manuel II renunciando a Roma. La efectividad de su obra se comprobó con la represión del bandolerismo que preparó al ejército para la campaña que se avecinaba. En 1867, el gobierno italiano, tras la Tercera Guerra de Independencia, con Austria ya vencida y sufriendo el peso de las derrotas militares padecidas por tierra y mar, lo encuentra como salida una huida hacia adelante mediante la anexión de Roma. Y se prepara la reedición de las maniobras de 1859 a 1860, que es la penetración de activistas, la insurrección popular y la intervención pacificadora del ejército real. Los preparativos fueron tan evidentes que ante las protestas francesas el gobierno italiano confinó a Garibaldi en Caprera. Pese a ello, desde fines de septiembre se sucedieron las incursiones guerrilleras sobre todos los confines del Estado Pontificio, a cargo de nutridos contingentes dirigidos por Garibaldi hijo. No obstante, al cabo de un mes de acciones sobre localidades aisladas, los ataques habían sido repelidos por muchas guarniciones, o si no, las posiciones habían sido recuperadas de inmediato. Sobre todo, no se produjo ningún síntoma de insurrección popular. Las células romanas preparadas al efecto pudieron ejecutar algún atentado terrorista sonado, pero fueron localizadas y reducidas en sus escondites suburbanos totalmente aislados. Para dar nuevo impulso a una campaña de evolución tan inesperada, el propio Garibaldi se escapó sin esfuerzo de su confinamiento y tomó el mando de los suyos, atravesando públicamente la propia capital florentina, sin que la policía italiana supiera interceptarlo. Por idéntico motivo, vista la resistencia prestada por los pontificios y no existiendo un hecho consumado en rápido golpe de mano al que plegarse, Napoleón III se vio obligado a ordenar el embarque de un nuevo cuerpo expedicionario francés en socorro de la ciudad eterna, cuyas fronteras no habían protegido al rey de Italia. A fines de octubre, Garibaldi reunía cerca de 10.000 hombres y levantó de nuevo sus ánimos para marchar sobre Roma. Su primer objetivo al paso fue Motero Tondo, que resultó ser su única victoria, pero pírrica. En lugar de una rápida ocupación, la enérgica defensa de los 300 hombres de la guarnición se prolongó 27 horas y obligó a empeñar los 2/3 de las fuerzas y causó numerosas bajas. Irritados, los camisas rojas
se entregaron a excesos y profanaciones hasta el punto de que Garibaldi hubo de constituir un consejo de guerra disciplinario para castigarlos. No solo la falta de éxitos, las bajas, la meteorología o el disgusto por la tropelía cometidas desmoralizaron y mermaron las tropas garibaldinas. El rey Víctor Manuel, a la vista de la decisión francesa, se desligó ahora de la tentativa que condenó sin paliativos. Los camisas rojas entonces quedaban en la situación de merodear por el Lacio sin retaguardia segura ni poder marchar sobre Roma. Mientras tanto, los pontificios habían concentrado todas las guarniciones dispersas y finalmente salieron a su encuentro el 3 de noviembre en 2 columnas, la principal pontificia de 3.000 hombres bajo el mando de Courten y el defensor de Ancona, y la de reserva de otros 2.000 del contingente francés. Kánzler mismo actuaba de comandante en jefe. El encuentro se dio en Mentana y fue duro y sangriento. No correspondía a la equiparación numérica y a la fuerte motivación de ambos ejércitos. Por parte pontificia actuaron casi exclusivamente voluntarios de los suavos, la Legión Romana y los Carabinieri Esteri. Los franceses, en cambio, solo intervinieron al final. Los camisas rojas huyeron desordenadamente, sufriendo cerca de 1.000 bajas y dejando otros 1.300 prisioneros que recibieron un trato benevolente. No pudiendo negar la derrota y con tal de no reconocer el mérito de los cruzados pontificios, venciendo a los héroes garibaldinos a campo abierto, los propagandistas revolucionarios desde entonces y hasta hoy han insistido en atribuirla enteramente a los franceses y en particular a sus fusiles del nuevo modelo Chespot, incluso contra el testimonio de los propios combatientes. No solo el recuento de bajas de ambas columnas pontificias confirmaba lo narrado, y que el esfuerzo principal fue desarrollado por los voluntarios y por los suavos en particular, es que aún hay más. El general en jefe del contingente francés, de Fally, había querido disuadir a Kánzler el día antes de dar batalla, y el general Polés, jefe de la columna francesa, rehusó en principio su participación en el ataque, diciendo que tenía instrucciones de no combatir, a lo cual Kánzler repuso que en cualquier parte del mundo tal rechazo de las órdenes sería tenido por traición y castigada como tal, pero que él se contentaría con telegrafiarla inmediatamente a toda Europa. Solo así se consiguió obtener el avance francés, mientras cundía la sospecha de que el gobierno napoleónico proseguía su doble juego contemporizador. En cualquier caso, la victoria de Mentana no solo fue rotunda, sino decisiva. Cesó por completo todo hostigamiento al territorio pontificio. La campaña de Mentana había demostrado la capacidad del ejército pontificio para cumplir su cometido. En Roma no habría insurrección, ni le harían mella las incursiones de guerrillas. Únicamente un ejército regular superior podría anexionarse al Estado pontificio, y ello solo si no se recibían los auxilios prometidos, puesto que el instrumento militar era capaz de ganar el tiempo necesario. En 1870 la guerra franco-prusiana y su desarrollo desfavorable sirvió de pretexto final para que los franceses retiraran su último contingente de Roma. Inmediatamente, Víctor Manuel II vio la ocasión que aprovechar, olvidando sus anteriores promesas, y sin importarle tampoco que en Roma estaba ese momento reunido el primer concilio vaticano que acababa de definir la infalibilidad pontificia, el Ferragosto romano, la guerra franco-prusiana y el temor a la amenaza italiana se unieron para producir la desbandada de los obispos, quedando el concilio suspendido sine die. Tras intentar convencer al Papa, y ya derrotado y prisionero Napoleón III en Sedán, el rey de Italia envió el 10 de septiembre nuevamente sin declaración de guerra, un ejército de 65.000 soldados sobre los restos de los estados pontificios. Estos
no poseían en total, dispersos además de los diversos puestos de guarnición, sino 13.624 hombres, incluyendo todos los cuerpos, desde los artilleros e ingenieros a los milicianos locales. De todos ellos, el cuerpo más numeroso era el de los suavos, que sumaban 3.040, aunque, como sabemos, no incluían a todos los voluntarios extranjeros que luchaban bajo las banderas del Papa. La lucha desigual y sin posibilidad de socorro, ya que Francia estaba acéfala con la República recién proclamada y España con un Saboya en el trono y Austria pasiva, estaba perdida de antemano. Las guarniciones de la provincia recibieron orden de replegarse sobre la ciudad y Charette todavía consiguió eludir el cerco de Viterbo y presentarse con toda su guarnición, ganándose la admiración de sus enemigos. El general Kanzler, proministro de la Army y comandante en jefe del ejército, rehusó con dignidad las intimaciones de rendición. Sus palabras fueron: «He recibido la invitación de dejar entrar las tropas bajo el mando de su excelencia. Su santidad desea ver Roma ocupada por sus propias tropas y no por la de los otros soberanos. Por lo tanto, tengo el honor de responder que estoy dispuesto a hacer resistencia con los medios a mi alcance, como me lo impone el honor y el deber». En una segunda respuesta, dejó claro que ante el sacrílego ataque del que era víctima, las manoseadas consideraciones humanitarias no podían concluir sino en desistir de la injusta agresión. Todas las fuentes coinciden en que no hubo ninguna insurrección popular en el interior de Roma y que las fuerzas estaban prestas para la última defensa, pero las instrucciones del Papa ya estaban dadas a Kanzler. En una carta dice su santidad: «Señor general, ahora que va a consumarse un gran sacrilegio y la más enorme injusticia, y la tropa de un rey católico sin provocación, y ni aun la apariencia de cualquier motivo, ciñe de asedio a la capital del orbe católico, siento en primer lugar la necesidad de agradecer a usted y a toda nuestra tropa por la generosa conducta tenida hasta ahora, por el afecto mostrado a la Santa Sede y por la voluntad de consagrarse enteramente a la defensa de esta metrópoli. Que estas palabras sean un documento solemne que certifique la disciplina, la lealtad y el valor de la tropa al servicio de esta Santa Sede. En cuanto a la duración de la defensa, tengo el deber de ordenar que ésta debe constituir únicamente una protesta, apta a constatar la violencia y nada más, y en consecuencia abrir negociaciones para la rendición a los primeros cañonazos. En un momento en que Europa entera deplora las víctimas numerosísimas, consecuencia de una guerra entre dos grandes naciones, que no se diga jamás que el vicario de Jesucristo, aunque injustamente asaltado, haya consentido ningún derramamiento de sangre. Nuestra causa es de Dios y nos ponemos en sus manos a nuestra defensa. Le bendigo de corazón a usted y a toda nuestra tropa. Firmado Pío IX. Otros dicen que las órdenes habrían sido las de parlamentar apenas hubiera brecha abierta. El caso es que los italianos rompieron el fuego con su artillería a las 5:15 de la mañana del 20 de septiembre del año 1870, y a las 2 horas ya existía una brecha abierta y practicable en el sector de la Porta Pía y la Porta Salaria. Pero los suavos prosiguieron la defensa mientras cantaban su himno a las órdenes del mayor de Trucé, incluso cuando a las 9:45 recibieron un enlace con instrucciones de izar bandera blanca. Recusaron la orden por ser meramente verbal y solo a las 10:30 un oficial superior pontificio apareció enarbolando la bandera blanca y el fuego cesó. Sin detenerse a parlamentar, los italianos penetraron en Roma, mientras las tropas pontificias se retiraron a la ciudad leonina. Como sucediera 10 años antes en Ancona, el general garibaldino Bixio siguió bombardeando la ciudad un tiempo diciendo no haber visto la bandera blanca izada sobre la cúpula de San Pedro. Rendida ya Roma, los prisioneros pasaron la noche bajo la columnata de Bernini
y por la mañana, antes de partir, el Papa les bendijo por última vez desde un balcón del Vaticano, en una escena de enorme emoción. Desde aquel momento, el Papa se constituyó en prisionero dentro de su palacio, y ni él ni sus sucesores en 60 años volverían a salir de él. Pronto, un nuevo plebiscito sancionaría la anexión y Víctor Manuel II tomaría posesión de su nueva capital. Debemos recordar que los sucesos que hemos narrado tan pormenorizadamente no se habían prolongado sino 10 años. La unidad de Italia era demasiado reciente y tierna como para que la diplomacia pontificia no estuviera justificada en su deseo de resolver la cuestión romana, no por una restitución completa de los antiguos estados, sino por la única garantía posible del reconocimiento de una soberanía independiente, ya que mal podía el Papa confiar en la ley de garantías de un estado que continuó realizando una política agresivamente antirreligiosa. Una solución como la de los pactos de Letrán hubiera sido aceptada por los papas, pero caía fuera del anticlericalismo dogmático del reino de los Saboya. Los suavos, como prisioneros, fueron repatriados por barco de Civitavecchia a Tolón. Formalmente su regimiento no existía ya, y cada uno recibió un fragmento de la bandera del regimiento que habían conseguido evitar que cayera en manos de los piamonteses. Pero como Francia estaba en aquel momento invadida por los prusianos, como buenos patriotas ofrecieron inmediatamente a servir en su ejército, manteniéndose todos juntos como un cuerpo franco. La iniciativa les fue aceptada y apenas 21 días después de Porta Pía, la Legión de Voluntarios del Oeste, como se denominaron, volvió a entrar en fuego a partir de Tours, al mando de Charette y con sus propios oficiales y uniformes para cubrir Orleans y Le Mans. Derrocharon heroísmo, bajas y citaciones, y antes de disolverse esta vez definitivamente, consagraron el regimiento al Sagrado Corazón de Jesús, con la invocación Corazón de Jesús, salvad a Francia. De hecho, el espíritu de cuerpo se mantuvo 40 años entre aquellos excombatientes capitaneados por Charette, y parece que en algún momento difícil, en torno a 1881, el nuevo Papa León XIII, que llegó a abrigar la idea de huir de Roma, pensó también en solicitar la ayuda de aquellos leales suavos, lo cual demuestra también hasta qué punto los temores por la libertad del Santo Padre no habían sido infundados. Esto fue 9 siglos de cruzadas.